Hola, soy Mateo Sayado. Bienvenidos al tercer capítulo de IECA de Bolsillo. Hoy vamos a ver el fin del gobierno de Rosas, abarcando desde el año 1851 a 1860. A partir de 1851, Urquiza empieza el proceso que llevará a la destitución de Rosas. El 5 de abril, Urquiza pasa una nota circular a todos los gobernadores incitándolos a salvar a la Confederación del abismo al que el gobernador de Buenos Aires estaba conduciéndolos. El 1 de mayo, Entre Ríos reasume las facultades delegadas a Rosas en relaciones exteriores. Entre Ríos vuelve a manejar sus relaciones exteriores individualmente. En octubre, Urquiza inicia su campaña militar y tras una alianza ofensiva-defensiva con Brasil y Montevideo para luchar contra Oribe, caudillo fiel a Rosas que había tomado gran parte de Uruguay. Logra vencer a Oribe y obtiene el apoyo de Uruguay para luchar contra Rosas. En 1852, el 3 de febrero, se produce la batalla de Caseros, donde Rosas termina siendo vencido en Caseros por Urquiza. Esto genera que el caudillo que había estado por 17 años en el poder se exilie a Inglaterra, saliendo así del escenario histórico. La primera provincia que se enteró de los resultados fue Córdoba. Sarmiento redactó el boletín oficial de la batalla. Cuando Urquiza entra a Buenos Aires, establece como gobernador a Vicente López. Urquiza manda a Irigoyen en una comisión diplomática al interior para pedir a las provincias del interior reasuman sus facultades de manejar las relaciones exteriores y se la deleguen a Urquiza. El 6 de abril se firma el protocolo de Palermo, donde las provincias del litoral también le dan a Urquiza el manejo de los asuntos exteriores. De esta forma, el 31 de mayo se realiza el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Asisten todas las provincias menos Catamarca, ya que Urquiza va en nombre de ellos, Córdoba, Salta y Jujuy, que de todas formas luego se suman al acuerdo. En este acuerdo se determina la observancia del Pacto Federal de 1831, la reunión del Congreso Constituyente en Santa Fe, la abolición de derechos de tránsito interprovinciales, se nombra directorio provisorio hasta que se dicte la Constitución Nacional a Urquiza, cuyas funciones de director provisorio son conducción de asuntos exteriores, mantener la paz interior, la reglamentación de navegación de ríos y correo, mejora general de medios de comunicación, organización del Congreso Constituyente, en lo cual se determina prever viáticos y dietas a diputados y otros gastos, garantizar la libertad de deliberación y promulgar la Constitución. Buenos Aires sería quien tiene que pagar estos gastos. En el diario Los Debates Mitre critica la figura de Urquiza como director provisorio. Esto último lleva a que la legislatura de Buenos Aires rechace el acuerdo de San Nicolás, ya que le parecía injusto que solo Buenos Aires sea quien tiene que pagar estos gastos. También juega en contra la crítica que hace Mitre a la figura de Urquiza como director provisorio. Urquiza responde mandando al exilio a los diputados opositores. Clausura la legislatura, asume el gobierno de la provincia provisionalmente. En otras palabras, Buenos Aires no firma el acuerdo de San Nicolás. Posteriormente, encabezada por Mitre, se realiza la Revolución de Septiembre, mientras Urquiza se hallaba en Santa Fe. Allí se los retira a Urquiza del encargo de las relaciones exteriores. Mitre se autodesigna gobernador de Buenos Aires y la provincia se separa de la Confederación. Debido a esto, la legislatura adopta el carácter de convención constituyente. En noviembre comienza a sesionar el Congreso General Constituyente en Santa Fe, con todas las provincias menos Buenos Aires. Hubo temas controvertidos como lo fue la religión del Estado, la libertad de culto, el capital del Estado, juicio político de los gobernadores y otros aspectos impositivos. Lo que no se discutió fue la adopción de la forma de gobierno federal. En 1853, el 1 de mayo, se sanciona la Constitución Nacional utilizando como fuente bases y puntos de partida de Alberdi para la organización de la política argentina, la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de 1826. Se determina que la forma de gobierno sería la representativa y federal, como así también la republicana, separando el poder del Estado en tres poderes, teniendo cada órgano una función indelegable e intransferible. También se determina que el poder legislativo sería bicameral. 25 de mayo. El director provisorio, que sería Urquiza, promulga la Constitución y el 9 de junio se jura la Constitución en todo el país. Marzo de 1854. Urquiza asume como presidente. Se da el traspaso de los estudios universitarios al marco nacional. Paraná se establece como capital provisoria hasta 1861. La Confederación sufría la retirada de Buenos Aires, porque era la provincia más rica, ya que manejaba la aduana y contaba con la burguesía más poderosa. Las finanzas de la Confederación estaban exhaustas,
y se vio obligada a pagar los sueldos públicos en bonos emitidos contra la aduana. Se piden préstamos y se emite moneda. Mientras tanto, en Buenos Aires había dos líneas de pensamiento. Los autonomistas, que optaban por no volver a unirse a la Confederación, buscaban ser un Estado independiente, y por otro lado estaban los nacionalistas, que se querían unir a la Confederación, pero siempre aclarando que Buenos Aires dirigiría el país. En la Confederación, la crisis continuaba aumentando, por lo que se dicta una ley de derechos diferenciales, la cual establecía que si los productos del exterior ingresaban a Argentina, por el puerto de Buenos Aires, se iban a tener que pagar impuestos más caros que si estos productos ingresaron por el puerto de Paraná. Esto no sirvió para nada, ya que los franceses e ingleses no les importaba pagar un poco más. Abril de 1859. El Congreso de Paraná autoriza a Urquiza a conseguir la unión de Buenos Aires a cualquier costo, lo que lleva a que en octubre se dé la batalla de Sépida, en la cual se enfrenta Urquiza como presidente y Mitre como gobernador de Buenos Aires, donde termina ganando Urquiza, por lo que se firma el Pacto de San José de Flores, último pacto firmado de la presidencia de Urquiza. En el Pacto de San José de Flores se habilita a Buenos Aires a revisar la Constitución de 1853 para que opinaran si había que modificar algo. Esta revisión se llevaría a cabo por una convención provincial en Buenos Aires. Cuando Buenos Aires la revisa, opina que hay que cambiar varios aspectos de dicha Constitución, por lo que se convoca una convención nacional para que todas las provincias participaran de la toma de decisiones. Así se determina que Buenos Aires no mantener relaciones con otras naciones, quedan bajo jurisdicción de Buenos Aires propiedades y establecimientos públicos, excepto la aduana que corresponde a la nación. Para cubrir gastos, se le garantiza a Buenos Aires que si entrega los ingresos de la aduana por 5 años, no habría repercusiones políticas y el ejército de la Confederación se retira de Buenos Aires. Marzo de 1860. Termina el periodo presidencial de Urquiza y entra Derqui, que era ministro de Urquiza. En junio, se le agrega un convenio complementario al Pacto de San José de Flores que dictamina que una convocatoria a una convención provincial en Buenos Aires, elección de convencionales nacionales, incorporación de diputados y senadores bonaerenses al Congreso de la Nación, la entrega a la Confederación de 1,5 millones de pesos mensuales por parte de Buenos Aires para solventar los gastos nacionales, e inmediatamente comienza a sesionar la Convención Constituyente Provincial que propone las reformas. Septiembre. La Convención Nacional aprueba rápidamente lo propuesto por la Convención Provincial y se produce así la primera reforma de la Constitución. El artículo 30 de la Constitución establece el mecanismo de reforma de la Constitución. Esta puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros. En este caso, no fue el Congreso quien declaró la necesidad de la reforma, sino el Pacto de San José de Flores. No fue una convención nacional la que propuso las reformas, sino una convención provincial, y la nacional la aceptó rápidamente. La Constitución tiene una cláusula que dice que no se puede modificar sin que antes pasen 10 años, y como se puede ver, no pasaron 10 años desde la sanción de la Constitución, que ya la estaban modificando. De esta forma, mientras que la Constitución de 1853 dictaminaba que la capital sería Buenos Aires, que las constituciones de las provincias se tenían que acomodar a la norma jerárquicamente superior, es decir, que las revisaba el Congreso, que el Congreso Nacional estaba facultado para realizar el juicio político a los gobernadores, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podía intervenir en el caso de que hubiera conflicto entre los poderes públicos en las provincias, y que en temas de libertad de imprenta, compatibilidad entre jueces federales y provinciales, aplicación de los códigos nacionales, aduanas exteriores y derechos de puerto, residencia de los diputados y senadores nacionales y poder no delegado de las naciones no se aclarará nada. Por su lado, la reforma de 1860 establecía que en Buenos Aires residen las autoridades, que la revisión de constituciones provinciales y el juicio político de los gobernadores comenzaba a depender de la legislatura, que ya no se podía dictar leyes atentatorias contra las ideas de una persona en materia de libertad de imprenta, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya no podía intervenir en conflictos interprovinciales. Se prohíbe que los jueces federales sean al mismo tiempo magistrados provinciales. La aplicación de los códigos nacionales corresponde a las jurisdicciones provinciales. Ya no se puede dar privilegio a un puerto en relación a otro. Se incorpora que los diputados y senadores tienen que vivir en la provincia donde están ejerciendo, y las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución y que expresamente hubiesen reservado. 1861. Las provincias habían elegido sus representantes en base a la Constitución, pero Buenos Aires no lo hace desde esta, sino de una ley provincial por la cual ellos iban a tener mayor representación en el Congreso.
lo que genera una situación de tensión. Ante esto, Derqui llama a Urquiza, que era el comandante en jefe del ejército de la Confederación, y le pide que se enfrente a Mitre en la batalla de Pavón. A diferencia de otras batallas, el que termina ganando es Mitre. Lo más grave de esto es que había ganado la línea unitaria, por lo que Derqui renuncia y después de un periodo muy confuso asume Mitre en 1862 como presidente. Durante su mandato tuvo que resistir los levantamientos de líneas federales que se daban producto de que la línea federal había perdido. Con esto damos por finalizado el tercer capítulo, El fin del gobierno de Rosas. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, Base de la modernización. Si te gustó, seguinos en nuestra página de Instagram, Juntos por Derecho, y así también en nuestras cuentas de Spotify. Si te sirvió, compartirlo con tus compañeros y compañeras del curso. Muchísimas gracias.